Bueno, aquí estamos con Beatriz Arlo. Me consta que hace mucho tiempo que la quería tener aquí conmigo, así que bienvenida, Beatriz. Gracias. Gracias a vos. ¿Crees que Macri, el gobierno, puede llegar a generar un cambio cultural más que algún cambio económico, solamente un cambio económico? Bueno, tendría que meter un poco de cultura para generar un cambio cultural. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo que la gente más joven no se va a acordar. Posiblemente vos eras muy chico en ese momento, pero no es necesario meterle enciclopedias de cultura, sino a realizar grandes actos de contenido simbólico. Cuando Alfonsín comienza su campaña, el presidente Alfonsín comienza su campaña, la primera elección después de la dictadura militar, con los militares todavía en el poder, hace un relato histórico que consistía nada más que en apellidos. Dijo, aquí vengo yo, en una línea que arranca con Carlos Pellegrini, Sáenz Peña, Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen, Eva Perón, y así recorrió hasta que llegaba al presente. Eso es lo que se llama un relato. No era un relato tan colorido como el relato que hacía Cristina, porque Alfonsín era un hombre más discreto, muy inteligente y más discreto, pero era un relato. Cuando yo digo hay que meterle para cambiar con el populismo, si se quiere cambiar un cierto tono de la mentalidad política colectiva, hay que meterle un poco de cultura. Es decir, no se puede timbrear y decir, ¿cómo le va, señora? ¿Le salió bien el mate hoy? ¿Está frío? ¿Está caliente? Usted va a tener siempre yerba. Con eso no se cambia, Digo, el ejemplo de Alfonsín es uno, se podría decir los cambios que en la cultura argentina introdujeron los movimientos de derechos humanos. Un acto como la Ronda de las Madres, alrededor de la Pirámide de Mayo, que al principio era un acto casi secreto, aunque se daba en la esfera pública, fue llevando ese acontecimiento, haciendo conocer ese acontecimiento, hasta que eclosionó. Una vez llegado Alfonsín a la presidencia, el juicio de la Junta, se eclosionó en una convicción. Entonces, ¿cómo se cambia el populismo? Se cambia con cambios en la cultura política y, en primer lugar, cambios en la cultura política de los dirigentes, o que los dirigentes tengan una cultura política que pueda ser transmitida con una fuerte carga simbólica. Te interpreto lo que acabas de decir como colocar o meter un poco de cultura, trazar o en todo caso establecer cuáles son tus raíces políticas históricas. ¿Sabes por qué? Porque me acuerdo de haberlo hablado aquí mismo con Pablo Abeluto y le preguntaba si encontraban, por ejemplo, en las líneas del desarrollismo de Frondizi, Rogelio Frigerio mediante y cierto amague desarrollista que ha presentado siempre Macri, al menos o ha pretendido mostrar, allí una línea de trazo histórico. A lo mejor no tiene que ser histórica. Yo no soy, lejos de mí, aconsejar a nadie de este gobierno nada. No, yo digo que en teoría no necesariamente tiene que ser histórica. Di ejemplo de relatos, estuvo el relato kirchnerista y la centralidad de la Constitución para Alfonsín y de un pasado político que él consideraba progresista o progresivo, digamos. Alfonsín también recitaba el preámbulo de la Constitución. Me gustaría, todos lo aprendimos en el colegio, me gustaría verlo a Macri a ver si lo sabe de memoria. No, pero no es una chicana. Quiero decir, todos lo aprendimos de memoria en el colegio, es la oración cívica de los argentinos, el preámbulo de la Constitución. Entonces yo no digo necesariamente que tiene que ser una historia. A lo mejor estamos en una era posmoderna en la cual no tiene que ser una historia, pero tienen que ser algunos temas culturales fuertes. Aunque sea la épica del capitalismo. Carguemos todas las carretas y vayamos hacia el oeste para convertirnos en farmers, como decían las películas y las novelas norteamericanas en las primeras décadas del siglo XX. Algún tema que tenga un cierto arraigo, porque si no, lo que puede arraigar en la sociedad son los temas más atroces, es decir, el racismo, la condena por diferenciación, es decir, la inseguridad que tiene que ver con aquellos que son diferentes de nosotros, y el individualismo, dado que en el capitalismo el individualismo no es un efecto raro, más bien es el efecto fundamental del funcionamiento capitalista. Me gustaría aprovecharte porque como ahora la palabra populismo etiqueta tantas cosas,
Y en el mundo, además, hay fenómenos populistas que muchas veces han sido confundidos con ideologías determinadas. Por ejemplo, si hablábamos del populismo chavista, a lo que se llamó el pretendidamente socialismo del siglo XXI, se estableció una matriz populista. Pero también Donald Trump, Berlusconi, son dos íconos populistas. ¿Cuál es tu definición de populismo aplicado a la Argentina? La Argentina tiene diversos populismos. A ver. De nuevo, yendo hacia la historia, Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente que sale por la ley Sáenz Peña, voto secreto, voto universal masculino, voto obligatorio, 1916, ley Sáenz Peña 1912, etc. En su construcción política tenía fuertes elementos populistas y caudillísticos. No era un gran orador, no hablaba nunca, en el sentido Macri se puede sentir comunicado con Hipólito Yrigoyen. No era un gran orador, era un gran organizador, un organizador incansable. Entonces no necesariamente el relato debe estar construido por un gran orador. No necesariamente, aunque en general hacer política sin saber hablar es un poco difícil. Y Yrigoyen yo creo que es el único caso que uno puede señalar como un caso muy espectacular de la política argentina. Hay grandes biografías de Yrigoyen, entre ellas una muy vieja de Manuel Gálvez, donde se nota. Pero era un hombre que sabía cuáles eran las necesidades políticas de ese momento y las tradujo de una manera formidable. Ahora, él tenía elementos populistas, o sea que no necesariamente... Tiene un sesgo peyorativo. El elemento populista yo diría que es casi ineliminable de la política moderna. Ahora, se puede tener un populismo de mercado, un populismo que interpela al consumidor, un populismo que interpele al individuo en su casa. El timbreo para mí es como el desarrollo máximo de un populismo que interpela al individuo en su casa. Yo sé que es difícil juntar a la gente en otro lado. Ahora, eso ya, que el presidente diga que nunca se sintió más bien, nunca se sintió mejor que yendo a timbrear el domingo pasado, en principio me resulta curioso. En primer lugar, porque el domingo pasado él tenía o que descansar o que trabajar. Timbrear, admitamos que lo haga para una campaña electoral, pero que un presidente el domingo a la mañana que descanse o que trabaje, y eso no es un trabajo presidencial. Me estoy pensando... Entonces, ese timbreo es una forma del populismo donde se lo agarra al individuo en su casa, en su barrio, con su familia, que no se lo arranca de su cotidianidad. Se le dice todo tranqui, los políticos te venimos a garantizar que vos aquí todo tranqui, que no vas a tener que hacer nada por la política, nosotros vamos a hacer todo por vos. Ahí está, ahí es donde ahí me entronco y creo que me reúno con el concepto del populismo casi como un sinónimo del facilismo, ¿no? Cuando el político o el sistema le dice al individuo todo fácil, tranquilo, todo fácil, la energía no te va a costar, la energía vale barata, el Estado lo puede, alguien lo paga, no te hagas ningún problema. Y sabemos que ese relato no está en la épica ni estuvo en el desarrollo de las sociedades, digamos, las desarrolladas, las menos desarrolladas, pero las que encontraron algún tipo de rumbo sustentable, sostenible. Por eso, ¿cómo cambias, después de 12 años de kirchnerismo, esa matriz populista como sinónimo del facilismo, como sinónimo del Estado proveerá? Y no hablo en contra del Estado per se, sino de ese Estado que termina atrofiando las capacidades de una sociedad creativa, heterodoxas, heterogéneas, diversas, ¿no? Es que el Estado tiene que proveer. A quienes lo necesitan, el Estado tiene que proveer. El Estado tiene que proveer en principio los bienes públicos. Sí. De eso no cabe la menor duda, y que se empiece a discutir eso para atrás. No cabe. Pero además tiene que proveer para los necesitados. Lo que a mí me asombra de todo esto es que no se haya podido hacer un censo razonable, un censo económico razonable, no un censo en el sentido de los que se hacen cada 10 años, sino un censo económico razonable sobre quiénes deben recibir subsidios y no deben recibir subsidios en esta era de la computación. Que ya llegamos 6 meses perdiendo tiempo con esto. Después, por supuesto que están las audiencias públicas, pero me asombra que el Estado no le haya preocupado ver quiénes necesitan realmente que el Estado provea
por ellos. El Estado tiene que proveer por los débiles, por los pobres, por los desocupados, por los viejos, por los diferentes, por todos esos tiene que proveer el Estado. No es que hay que largar a la gente al mercado y a que se las rebusque. Pero veo en el welfare state sí. es un Estado que provee. El famoso welfare state. Y no es cierto que está en crisis en todos los lugares del mundo. No es cierto. Me adivinaste no es cierto la objeción eso. al punto. Vayamos y visitemos Europa y veamos. No está en crisis donde hubo welfare state. Hubo verdadero Por supuesto, welfare. no hay welfare state en la ex Unión Soviética o en lo que queda de la Unión Soviética, que es Rusia. No hay welfare state en China ni hay welfare state en Asia, en África. Pero no es cierto. Por supuesto que cada vez cuesta más financiarlo, pero bueno, el capitalismo tiene que contribuir a esa financiación y el Estado tiene que proveer a los necesitados. No me cabe la menor duda. Es una de las razones por las cuales el Estado se hace legítimo. El Estado no se hace legítimo solamente si obedece las leyes. El Estado se hace legítimo cuando provee. Beatriz, ¿te parece que hemos tenido un capitalismo mínimamente desarrollado en Argentina o hemos tenido una versión capitalista prebendaria muchas veces animada por esa concepción de un Estado populista, feudal, porque convengamos, el Estado que provee, pero el Estado también que sirve como excusa para un festival del despilfarro o de la corrupción, y de esa mano ¿no? el empresario argentino también ha comido y no se puede, me da la sensación, explicar los desvíos del Estado sin la falta de realización de un capitalismo. Yo no sé, la palabra sano no me parece que sea la más pertinente, pero un capitalismo de nivel, de mediano nivel competitivo, porque si no hay competencia no hay un capitalismo verdadero. Sin duda. Sin duda, pero este país nació de una manera, se organizó nacionalmente de una manera que ya venía con profundas tendencias a que el Estado hiciera repartos entre aquellos que estaban cerca del Estado. Es decir, acá tenemos la campaña del desierto, Roca, 1879, y las grandes fortunas argentinas que nacen del reparto de las tierras. O sea, que el capitalismo argentino nació como un capitalismo prebendario de inicio. De inicio. Lo que se llama oligarquía, se podrá discutir si eso fue capitalismo, si eso no fue capitalismo, pero las riquezas argentinas que después fueron del campo muchas veces a la industria y muchas veces a inversiones, pero que siempre mantuvieron el campo, nacieron de un reparto de inicio gratis. Ni al truco lo jugaron. Había tanta tierra que no tuvieron ni que jugarla al truco. Entonces, así empezó. Los que no estábamos ahí para recibir nuestra parcela, los que están en las villas miserias, que no estaban para recibir la parcela que les correspondía, esos no recibimos nada. O sea, así empezó el Estado argentino. Puede haber una Cuando ética... se fundó, que fue un gran momento de fundación, o sea, porque Roca tiene varios elementos. Roca es el autor de leyes que son fundamentales para la Argentina que todos queremos. La ley de matrimonio civil es de Roca, la ley 1420 de enseñanza laica, libre, gratuita y obligatoria es también de ese periodo, pero ahí se repartió una riqueza. Mira, sigo pensando en tus ejes, ¿no? Encontrar un relato con cierta épica, con cierta impronta de objetivo, de misión. Por ejemplo, fundar un capitalismo verdaderamente competitivo y ciertamente proveedor de oportunidades para la competencia. En ningún país del mundo se fundó un sistema político entusiasmando a la gente con un capitalismo competitivo. Está bien, pero recién me dijiste si el tema es por el capitalismo, vamos para el capitalismo. No, a lo pero mejor no, Macri le sale eso, digamos, por sería su una origen. novedad. Bueno, y si no, te iba a preguntar, opción B, si esa fue tachada, la institucionalidad. Digamos, después del kirchnerismo, volver a la ley, centrarse, Alfonsín, preámbulo, constitución, legalidad, Estado de Derecho. E igualdad. Igualdad en los derechos. Pero fíjate, Macri que le gusta la palabra felicidad, no sé hasta qué punto lo habrán adoctrinado con la palabra. La palabra felicidad aparece en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de Norteamérica, vos lo sabés, y en su Constitución. Hay 3 derechos inalienables, los escribe Jefferson, que son derecho a la seguridad, a la libertad y a la prosecución de la felicidad.
Y ahí arranca el debate. En ese mismo instante, en el último tercio del siglo XVIII, arranca el debate. ¿Cuánto debe hacer el gobierno para asegurarle a los hombres ese derecho a la felicidad? Porque inmediatamente Jefferson se da cuenta de que ese derecho a la felicidad depende de lo que haga el gobierno. Mientras que Madison prefiere más bien que el gobierno no intervenga y que los hombres se las rebusquen en su derecho a la felicidad. Tendría una versión más macrista. Y ahí arranca el debate donde están todos los federalistas, está Tom Paine, están los grandes clásicos de fines del siglo XVIII. O sea que la palabra misma felicidad nos lleva a cómo tiene que comportarse el Estado para que todos estemos en las mismas condiciones para lograr aquella felicidad que vendría a ser, según Jefferson, uno de nuestros derechos primordiales. Beatriz, te aprovecho. Fue un momento cumbre del sistema de medios, diría, de la vidriera mediática, tu aparición en aquel programa 678 que marcó un poco la impronta de el estilo comunicacional del kirchnerismo, cuando en ese panel lo paraste y dijiste conmigo no, varones. De esa organización propagandística o comunicacional del kirchnerismo a esta de hoy, ¿qué trazo haces? ¿Qué cambios observas? ¿Cómo lo evalúas? No, sin duda este gobierno hace algo que no tiene 678. Bien. Esto uno podría decir que es un alivio para todos aquellos en los cuales la propaganda de 678 y sobre todo la torpeza de esa propaganda, porque no era tanto que se hablara bien del gobierno, sino más bien la torpeza en la edición de los materiales con los cuales se hablaba bien del gobierno. Bueno, este gobierno o con la que se perseguía a los críticos. O con la que se pedía a los críticos, no, ese gobierno no lo tiene. No tiene una política, uno podría decir, no tiene una política de contenidos. No sé si tiene una política de medios. ¿Lo supiste definir como que Macri hacía contra kirchnerismo o contra cristinismo? Digamos, si Cristina no llamaba conferencia de prensa nunca, Macri llamaba conferencia de prensa. Esos fueron creo que lo dijiste en los primeros meses. En los primeros meses. ¿Te parece que sigue manejándose por esa acción-reacción, digamos, por eso? Es probable que además eso sea su espontaneidad. Es decir, su espontaneidad no es bajar línea, su espontaneidad no es ser un gran orador porque no lo es. Entonces es probable que eso sea su espontaneidad, ¿no? Que además de que alguien puede haber fomentado esas tendencias que están en él, porque marcar una imagen completamente inversa de la de Cristina venía bien, es probable que esa sea su espontaneidad. Uno nunca lo ha visto intrincado en ningún debate fundamental, no parecen interesarles. Yo no sé cuántas veces dijo la palabra constitución, y hay otros populistas de derecha que la dicen permanentemente. No Trump. No. Trump, Trump, como el vicepresidente de Estados Unidos acaba de decir hoy en Europa que Trump ignora el artículo 5 del Tratado de la NATO, o sea que Trump ignora todo, digamos. Sí. Y es bastante verosímil. Es bastante verosímil. Pero otros populistas de derecha conocen perfectamente cuáles son los instrumentos legales, jurídicos, filosóficos. O sea que hay varios. Yo me resisto a hablar de un populismo, incluso me resisto a hablar de un solo populismo de derecha. No veo que ganemos mucho en capacidad de análisis si hablamos de un solo populismo de derecha. ¿Cómo crees que va a ser o estás siendo la metamorfosis del peronismo? ¿A dónde va el peronismo? ¿Crees que va a haber un clásico movimiento, como trataba de expresar al principio, a la búsqueda de un nuevo macho alfa y a la carrera como siempre? ¿O puede asomar en el nuevo tiempo esos que analistas políticos gastaron páginas, tinta, en encontrar un peronismo republicano, democrático, con internas partidarias? Bueno, tuvo un momento el peronismo en los 80 de eso, ¿eh? Tuvo Cafiero, un momento, Cafiero Menem, fue eso, el apoyo que Cafiero le dio a Alfonsín, el apoyo que le dio a Alfonsín durante las insurrecciones carapintadas, tuvo un momento en que parecía que se reorganizaba. Yo la verdad que no tengo hipótesis.
algunas personas, lo que decían algunas personas, o lo que algunas personas se vean obligadas a hacer, en realidad vacilo si voy a decir lo que decidan o lo que se vean obligadas a hacer, va a incidir. No lo que decida hacer el gobernador de Salta, que se puede ir a Cambiemos o no ir a Cambiemos o quedarse en el peronismo y da lo mismo. Salta no pesa en el escenario nacional de ese modo, o sea que él puede hacer su negocio con Cambiemos o seguirlo en el peronismo y no tiene una importancia fundamental. Pero yo creo que lo que finalmente Sergio Massa decida que le va a convenir hacer en función de su carrera política, sí puede tener un peso dentro del peronismo, más algunos gobernadores jóvenes nuevos, como el de Entre Ríos, que pueden tener un peso, no digo igual al de Massa, porque Massa, su distrito es la provincia de Buenos Aires y vos sabés que ahí está una gran cantidad de votos, pero pueden armar también algunos frentes internos. O sea que Desde esa perspectiva, siempre tomando referencias históricas, imaginás en esa nueva generación con un Massa puede haber una nueva renovación del peronismo que prometa esa institucionalidad que tenía el cafierismo o la renovación peronista de aquel tiempo en los 80? ¿Es demasiado Massa es un ambicioso? tipo muy, Massa es un tipo muy misterioso. Cuando se lanzó en esta etapa, digamos, después de ser intendente de Tigre, parecía ser simplemente un demagogo y yo creo que lo escribí y creo que me equivoqué. Era bastante más que eso, en el sentido no que su estilo no sea demagógico, pero no era... Creías que era solo un demagogo. Efectivamente, y creo que es un tipo que supo construirse un núcleo de intelectuales, de economistas, etcétera, a su alrededor, que es importante, es decir, estar con Labaña, con el hijo de Labaña, etcétera, me parece importante. Por lo tanto, ha hecho como una autocreación política desde el momento en que se larga en Tigre hasta ahora. Lo que pasa es que para mí es muy misterioso ideológicamente. Uso la palabra maldita, yo sé que no se usa más, pero yo tengo una edad, Ideológicamente. claro, yo tengo una edad que me permiten eso, me permiten, no me echan cuando digo ideológico. Yo creo que es misterioso ideológicamente, cosa que uno no podría decir de otros dirigentes peronistas. De todas maneras, el peronismo como factor de poder, digamos, el peso específico, la manera de ser peronista. Si yo hablo con Julio Bárbaro va a decir el peronismo no existe. Hay muchos que ya enterraron al peronismo porque digamos, se transformó en ese dios o ese semidios de tantas caras que ya nadie reconoce o cuesta reconocer. Hasta que llega un macho alfa y el peronismo o ese modo de ser peronista toma el rostro, como si se pudieran toda la misma máscara de ese nuevo macho alfa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, políticos de larga experiencia, como es el caso de Julio Bárbaro, es probable que no dé una vuelta más, aún si apareciera ese nuevo líder, digamos. Creo que su confianza en ese movimiento y el quiebre de esa confianza en lo que ese movimiento puede producir, lo digo con todo el respeto que siento por él, política e intelectualmente, pero su confianza en ese movimiento y el quiebre de esa confianza es muy profundo. Pero el movimiento está, el peronismo está y tiene una enorme estructura territorial, así como el radicalismo la tuvo. La tuvo el radicalismo hasta Cambiemos, ahora no sabemos qué le queda al radicalismo, pero la tuvo hasta Cambiemos. Entonces, eso es difícil de decidirse a perderlo. Si vos tenés eso en tu casa, es difícil que vos te decidas a perderlo. Beatriz, última pregunta. ¿Guardás optimismo? ¿Te parece un valor el optimismo? ¿O el trabajo intelectual te volvió profundamente escéptica desde la crítica sobre el futuro político, digo, el futuro social, el futuro de la política, sobre lo que has hecho y escrito importantes obras? Yo fui optimista siempre que estuve equivocada. Siempre que estuve equivocada fue optimista, por una parte. O sea que no me sirvió para pensar bien el optimismo. No voy a contar mi triste historia, te la cuento otro día. Pero yo creo que se ha producido algo que quizás en algún momento todos decíamos, ojalá que se produzca y se termine, se ha quebrado el bipartidismo argentino.
Ya no hay más Partido Radical. Eso me parece grave para el sistema político porque no ha aparecido otro. No ha aparecido un vigoroso partido socialdemócrata, ni un vigoroso partido como la CDU alemana. No, se ha quebrado el Partido Radical, punto. Que era un elemento de peso y de contrapeso y que tiene muchos cuadros políticos y mucha experiencia política. Yo no soy radical, pero me parece que es un partido que uno tiene que respetar en los años de la democracia. Entonces esa quiebra del bipartidismo nos deja frente a un escenario que no conocemos y que tenemos que volver a analizar. Beatriz, muchas gracias por esta posibilidad. No, por este gracias diálogo. a vos. Pausa y estamos con Daniel Montamat.